Cordial salud, mi nombre es Joran Camila Cortés Sierra. A continuación vamos a realizar la fase uno del curso Diseño de Base de Datos. Presentación personal. Como decía, mi nombre es Joran Camila. Actualmente estoy cursando cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas en el CEAD José Acevedo y Gómez en Bogotá, en la Universidad Nacional Abierta de Estancia, UNA. Me gustó mucho la inteligencia artificial y siempre estoy buscando por oportunidades para aprender y crecer en esta área que está en constante evolución. Me considero una persona colaborativa, responsable y respetuosa, lo cual son aspectos importantes que se deben tener aquí en la universidad. Estoy aquí no solo para aprender pues de mis estudios, sino también para contribuir al progreso académico eh, con relación a ingeniería de sistemas. Y siempre presta a escuchar a mis compañeros. A continuación vamos a hablar sobre la evolución histórica de la base de datos que inició desde los años 60 hasta la actualidad. Vamos a resumir, a ver los datos pues, resumidos en una línea de tiempo. Entonces, 1960, este fue se dividió en jerárquico y red. En los años 60, pues los sistemas de base de datos jerárquicos fueron primeros en ser desarrollados. Estos sistemas representaban los datos en una estructura de árbol donde cada registro tenía un único padre y podía tener varios hijos. Y el red, pues, permitía establecer relaciones complejas entre los registros, mejorando, pues, la de los jerárquicos que permitía pues que tuvieran múltiples padres. Tenemos un ejemplo de modelo jerárquico, pues el padre, las raíces principales y las raíces secundarias. 1970, modelo relacional. El relacional se organizaba en tablas donde cada tabla representaba una entidad de relaciones y las relaciones se establecían mediante claves primarias y externas. El modelo relacional se convirtió en el estándar para los sistemas de base de datos y dio lugar a la creación de lenguajes de consulta estructurados. Acá vemos un ejemplo de los elementos de modelo relacional, como el nombre de la relación, los atributos, las tuplas, el dominio del atributo como el título, en este caso el texto, y dominio de año y duración, en este caso números enteros. 1980-90, base de datos distribuidas. En esta, pues, permitían almacenar y desarrollar datos en múltiples sitios geográficamente dispersos. Esta base de datos, pues, permitía el acceso y manipulación de datos, de los datos, pues, de manera más transparente. Y aunque tenía, pues, las ventajas de disponibilidad, también presentaba los desafíos en cuanto a la sincronización de datos. Entonces, ahí vemos un pequeño ejemplo. 1980, base de datos orientada a objetos. Estas pues se combinaban las capacidades de los sistemas en gestión de base de datos con orientación a objetos, permitiendo almacenar, manipular los objetos complejos. Fueron especialmente útiles en aplicaciones que requerían pues el almacenamiento de información compleja eh, y fueron pues aplicadas en sistemas de gestión de contenido multimedia, entre otros. Entonces acá vemos un ejemplo que es básicamente muy similar a la programación de lenguaje orientado a objetos. Base de datos NoSQL 2000. En esta pues se volvió muy popular en los últimos años porque pues permitía pues una alta escalabilidad y flexibilidad en el manejo de datos no estructurados o semiestructurados.
La base de datos NoSQL pues utiliza diferentes modelos de datos diferentes al modelo relacional, como modelo de documentos, modelo de grafos y modelo de clave de valor. Entonces, acá vemos en la imagen más o menos cómo se vería los documentos, lo del clave de valor, columnas y grafos. Sí, las columnas, perdón. 2010, base de datos en la nube. Esta pues fue creada en un entorno de nube pública o híbrida con el fin de organizar, almacenar, distribuir pues los datos de una organización. Esta ofrecía pues que la base de datos se agrupara en paquetes relacionados entre sí. Entonces, digamos que los paquetes de registro se combinaban en un solo objeto, al igual que los atributos y métodos. Esto pues con el fin de afinar pues la base de datos con los lenguajes de programación orientados a objetos. Al igual que estos, pues cada objeto representa un conjunto de acciones que pueden llevarse a cabo. Acá vemos pues cómo es la base de datos en nivel general de una empresa. Entonces tenemos varias bases de datos distribuidas en cuatro paquetes. Estas pues pasan a una consultoría y esta migra a la nube y se optimizan. Si no es necesario, pues se optimizan de una vez. Y eso es todo. A continuación vemos las tendencias actuales en el campo de la base de datos. Sabemos que hay muchas, pero pues vamos a hablar de unas específicas. En este caso, Big Data, que gracias pues a esta se designan conjuntos de datos tan voluminosos que no pueden ser procesados a través de tecnologías tradicionales. Tenemos la base de datos NoSQL, que gracias a su capacidad de manejar datos no estructurados o semiestructurados, pues permite una flexibilidad y rendimiento en entornos con requerimientos específicos. Tenemos la computación en la nube, que gracias a la migración de la base de datos a entornos en la nube se ha vuelto pues muy común. Y esto ofrece una escalabilidad, disponibilidad y facilidad de administración y pues permite el acceso remoto a los datos y colaboración en tiempo real. Tenemos la inteligencia artificial y aprendizaje automático que, que junto con técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático permite obtener información valiosa a partir de los datos. Un ejemplo de base de datos, Big Data, empresas como Facebook y Google manejan enormes cantidades de datos generados por los usuarios, como publicaciones, búsquedas, comentarios, entre otros. Y lo que hace el sistema es que distribuye la base de datos y utiliza sistemas de base de datos distribuidas y escalables como Apache Hadoop y Apache Cassandra para almacenar y procesar pues, eficientemente estos datos. Mm, tenemos la computación en la nube, en este caso pues Netflix, que utiliza Amazon Dynamo TV, un servicio de base de datos NoSQL que gestionado por Amazon Web Service para almacenar información sobre los perfiles de usuarios, preferencias, reproducciones, visualizaciones. Dynamo TV les proporciona pues una escalabilidad automática y alta disponibilidad, lo que permite pues un servicio a nivel global de streaming, pues satisfaciendo las necesidades de sus usuarios. Por otro lado, con relación a la inteligencia artificial y aprendizaje automático, tenemos a Spotify que utiliza pues base de datos en tiempo real para ofrecer recomendaciones musicales personalizadas a sus usuarios. Utiliza base de datos en memoria como Apache Kafka y Apache Flink para procesar y analizar en tiempo real pues grandes volúmenes de datos de reproducciones y para las preferencias de sus usuarios. Como dato curioso, tenemos que en 2016 la inteligencia artificial generativa de Google Cloud se unió a Spotify para mejorar eh, los contenidos, el rendimiento, la infraestructura y datos de esta aplicación.
En 2023, ambas compañías anunciaron una ampliación con herramientas de inteligencia artificial para mejorar pues aspectos importantes como el streaming. Y finalmente, como conclusión, pues vemos que la base de datos pues ha experimentado una evolución significativa en los últimos años y esto pues ha permitido evolucionar en manera general pues grandes volúmenes de datos, ofrecer una flexibilidad en la estructura y tipos de datos, aprovechar pues al máximo la tecnología, la inteligencia artificial, garantizar claramente pues la seguridad de los datos, la privacidad y eh, que lo anterior pues se siga mejorando en un futuro donde las organizaciones pues busquen aprovechar al máximo sus activos de datos y obtener información valiosa en la toma de decisiones. Eso sería todo. Muchas gracias.